especular con que uno puede hacer un cambio tan drástico a través de la alimentación es algo que yo creo que en este método juega en contra. Hola a todos nuevamente y bienvenidos al canal de Sensory Trip. Para los que no me conocen, soy la doctora María Jimena Ricati, soy médica y neurocientífica y este es un video en colaboración con Daniel y Andy de Iván Sunrise Program Argentina. Y hoy vamos a hablar de los distintos tipos de alimentación en el trastorno del espectro autista. A lo largo de mi experiencia como neurocientífica he trabajado en distintos temas que tienen que ver con el desarrollo neuronal. Por ejemplo, neurogénesis, neurodegeneración, neuroplasticidad, es decir, todos los mecanismos biológicos que hacen que las neuronas funcionen adecuadamente, que se conecten entre sí y que se desarrollen. Durante el desarrollo embrionario y durante la vida postnatal hay un montón de mecanismos que hacen que el cerebro se configure de una manera en particular. Es decir, que las neuronas se conecten entre sí con un patrón que generalmente es muy común a la mayoría de las personas. A veces pasa que esta manera en la que las neuronas se conectan entre sí no es igual a la mayoría, es ligeramente diverso. Y eso puede manifestarse a través de los distintos trastornos del espectro autista en los que tenemos que tratar de interpretar cómo esas neuronas están conectadas y cómo es que los estímulos que están en el entorno pueden repercutir en el bienestar y, digamos, en el comportamiento de una persona. Esto que nosotros estudiamos y que vemos que pasa a nivel de las neuronas cerebrales también pasa en distintas partes del tubo digestivo, por ejemplo, donde también hay neuronas y es lo que llamamos segundo cerebro. Es decir, en los trastornos del espectro autista, que son multifactoriales, que no sabemos todavía bien cuál es la causa y que se manifiestan de muchas formas distintas, es decir, tiene una variabilidad fenotípica, podemos ver que hay alteraciones que corresponden no solo a la conducta, sino también a la función digestiva. Cuando se produce el desarrollo del cerebro y del segundo cerebro, como les explicaba anteriormente, hay momentos en los que hay cambios que pueden ser posibles. Eso es lo que llamamos neuroplasticidad. Hay ventanas temporales, es decir, hay periodos de tiempo a lo largo de la vida prenatal y postnatal en el cual hacer intervenciones puede tener consecuencias. Pero hay momentos en los cuales durante la vida postnatal esas intervenciones no van a tener consecuencias directas. Es como cuando uno arma una pared con ladrillos. Uno puede colocar los ladrillos todos derechitos en una misma posición y construir una pared. O puede colocarlos en posiciones ligeramente diversas y construir una pared alternativa. Pero una vez que esa pared está armada, no podemos cambiar la posición de los ladrillos. Los ladrillos ya quedan en esa posición. Entonces, esto es lo mismo. Podemos mejorar algunos síntomas muy específicos haciendo intervenciones alimentarias, pero no necesariamente vamos a hacer que el fenotipo o la forma en la que ese sistema nervioso está desarrollado, que es diverso, se transforme en algo que es lo que solemos llamar lo normal o lo más frecuente. En un estudio que se dio a conocer en el 2019, un grupo de investigadores encontraron que el 80% de los padres realizan intervenciones alimentarias en los chicos que padecen TEA. Entonces, hoy vamos a ver cuáles son las dietas que se dan más frecuentemente en el trastorno del espectro autista. La primera dieta tiene sus orígenes en la restricción de caseína, gluten y azúcares, y esto se remonta a los años 60, en los que se pensaba en esa época, en aquellos años, que había una relación entre la enfermedad de esquizofrenia y la alteración en el metabolismo del gluten y de la caseína. Posteriormente, en los años 70, se siguió hipotetizando con esto y con la producción de un péptido que generaba efecto opiáceo, es decir, por este déficit metabólico había una producción de un péptido opiáceo que se creía que era responsable de los síntomas que se manifestaban en el trastorno del espectro autista. Sin embargo, esta hipótesis nunca pudo ser realmente confirmada con evidencia científica concreta. Desde mi perspectiva como médica y como neurocientífica, les voy a decir de cada dieta
lo que me parece que tiene a favor y lo que tiene en contra. A favor, esta dieta tiene que es muy conveniente para pacientes que, además de tener un trastorno al espectro autista, tienen sensibilidad o intolerancia a la caseína o al gluten. En ese caso es muy beneficioso porque estamos resolviendo un problema metabólico que hay de base. ¿Qué tiene en contra? Que si el paciente no tiene además este tipo de alteraciones metabólicas, vamos a tener que ponernos en marcha a ofrecerle cierto tipo de alimentos que pueden traer disrupción a nivel sensorial, pero no solo a nivel sensorial podemos ver consecuencias, sino que también podemos ver consecuencias porque los alimentos que suelen reemplazar a los alimentos que contienen gluten y caseína muchas veces son alimentos de alto índice glucémico, como por ejemplo las harinas de arroz o las harinas de maíz. O también podemos ver que hay casos en los que el consumo de leche o de lácteos es reemplazado por otros productos industriales que en contraposición vienen muy cargados de sustancias que no son del todo saludables, como por ejemplo alta carga lipídica. Entonces, eso puede generar alteraciones en el lipidograma, es decir, que hay aumento de las grasas que se están metabolizando o aumento de la concentración de glucosa en sangre. Haciendo una revisión bibliográfica, es decir, analizando la bibliografía científica publicada en revistas donde los trabajos son avalados y evaluados por otros científicos, vemos que hay muchas publicaciones que son contradictorias y los resultados que hay no son concluyentes. La razón es porque a veces se publican resultados que son preliminares o porque el número de pacientes en los cuales se realiza este tipo de estudios es un número muy bajo, entonces no tiene peso estadístico, o porque en realidad el estudio se hace en base a observaciones que los mismos padres tienen de sus hijos. Y esto es algo que entra en el área de lo que llamamos el sesgo. El sesgo es cuando uno ve lo que quiere ver y no lo que realmente ocurre. Por eso es importante que un estudio científico esté realizado de una manera en la cual la visión de los padres no cuente para generar un resultado tendencial hacia un lado o hacia el otro, que puede ser a favor o en contra. Entonces, por eso es importante analizar toda la evidencia científica que hay al respecto. Algo muy importante en este caso a tener en cuenta es que los datos no son concluyentes y que no es conveniente o recomendable dar una dieta libre en gluten y caseína a una persona que no tiene una patología de intolerancia o sensibilidad a esos dos componentes, porque podemos estar desbalanceando un metabolismo que para la glucemia y para la grasa es normal, simplemente por querer resolver algo con herramientas que no son las más adecuadas. Los tratamientos biomédicos. En 1991 surgió una propuesta en la cual, por medio de intervenciones que se basaban en un estudio clínico y en la suplementación de la alimentación con minerales, con vitaminas, con probióticos, con ácidos grasos de los buenos, o sea, los omega, se creía que se podía estandarizar la conducta de un individuo con trastornos del espectro autista. Esto generó mucha controversia en su momento porque, en parte, para poder hacer ese análisis personalizado de cada individuo, se requería hacer estudios en Estados Unidos, no se hacía localmente, por ejemplo, en Argentina, eso era elevado en cuanto a costo y también la suplementación de los pacientes era un tratamiento muy costoso. Entonces, este sería el panorama inicial de cómo surge este movimiento de los tratamientos biomédicos que tanto auge siguen teniendo hoy en día. ¿Qué tiene a favor este método? Permite, por medio de un estudio clínico del paciente, determinar si hay otras patologías asociadas, que pueden ser patologías digestivas, metabólicas, etc., y que promueve una alimentación saludable, en la cual hay probióticos, los probióticos ayudan a la microbiota, se evita la comida chatarra, los componentes artificiales que uno puede encontrar en un alimento. ¿Qué tiene en contra? Que si bien es un tratamiento bastante personalizado, es un tratamiento que también es demasiado general en el sentido de la suplementación que se hace, y esa suplementación no va a asegurar de ninguna manera, y no hay chances de que sea,
de esta forma que las neuronas se vuelvan a reconectar. Es decir, lo que yo explicaba al principio de cómo uno construye una pared y después no se pueden mover esos ladrillos. Básicamente uno no puede cambiar la posición de esos ladrillos y hacer que una pared que tiene una forma irregular se transforme en una pared derecha, simplemente agregando vitaminas, minerales, probióticos, porque el periodo en el cual esa pared se construyó ya pasó. Es decir, especular con que uno puede hacer un cambio tan drástico a través de la alimentación es algo que yo creo que en este método juega en contra. Por otro lado, la evidencia científica que hay al respecto es muy controversial. Los estudios clínicos que hay son escasos, los números de participantes son bajos o volvemos al mismo punto de siempre, que es que uno no puede hacer un estudio científico basándose en las observaciones de un padre, porque obviamente hay muchos componentes de por medio, como componentes emocionales o justamente componentes que se basan en la formación científica de no estar entrenados para poder determinar objetivamente lo que están observando. Dieta GAPS. Esta dieta fue acuñada por Natasha Campbell, es una médica inglesa. Esta médica se basa, digamos, en el lineamiento que siguen los tratamientos biomédicos, pero se enfoca mucho más en lo que sería la microbiota intestinal. Entonces, la suplementación básicamente gira en torno a la adición de probióticos, de ácidos grasos y de vitamina, por ejemplo, A y vitamina D. ¿Qué tiene a favor esta dieta? Que promueve el consumo de alimentos probióticos y sabemos hoy por hoy que los probióticos son muy importantes para la función del sistema nervioso. Pero esto no solo en un individuo tiene trastorno del espectro autista, sino en cualquier persona. Por otro lado, también aconseja que no se consuman alimentos que contienen aditivos o colorantes artificiales. ¿Qué tiene en contra? Que promueve el consumo de dietas ricas en grasas animales y esto puede traer alteraciones a largo plazo en el metabolismo de las grasas y en lo que sería el lipidograma, es decir, cuando hacemos un análisis de laboratorio observamos que son pacientes que tienen dislipemias, alteraciones del perfil lipídico. Y por otro lado, también lo que tiene en contra esta dieta es que en una de sus variantes, digamos, más extrema, desaconseja completamente el consumo de vegetales. Y eso es algo que va completamente en contra del consumo de probióticos, porque el consumo de probióticos funciona siempre y cuando uno lo adicione a los prebióticos, y los prebióticos están en los vegetales. Entonces acá es donde esta dieta se vuelve un poco contradictoria. Si bien Natasha Campbell es autora de muchos libros, no tiene publicaciones científicas que puedan avalar lo que ella dice, ni hay otras publicaciones que uno pueda encontrar de otros autores que hablen sobre este tema, en donde haya ensayos clínicos o algún tipo de bibliografía que pueda explicar un poco más el mecanismo que ella propone. Entonces, en ese caso, también tenemos que tener en cuenta que no solo es importante avalar un tratamiento por un libro que está publicado y que está enfocado al público general, sino que tiene que haber evidencia científica que explique de alguna manera cuál es el mecanismo por el cual ese tratamiento o esa intervención es eficiente. Dieta del suplemento mineral milagroso. Esta es la dieta más controversial porque a diferencia de las otras dietas que medianamente fueron propuestas por médicos, bioquímicos o personas que forman parte de la comunidad científica, esto fue propuesto por el fundador de la iglesia Génesis 2, una persona que consideraba que era un dios que provenía del espacio. Esta iglesia tenía una estrategia para atraer nuevos miembros y ellos ponían puestitos en las esquinas de las calles en las cuales repartían un suplemento que supuestamente era milagroso. Este suplemento era el clorito de sodio. El clorito de sodio en un medio ácido se transforma en dióxido de cloro y es lo que hoy también se utiliza para tratar el coronavirus de manera obviamente no aceptada por la comunidad científica. Entonces estamos hablando de un método que una persona que dice que es un dios que proviene del espacio estableció para tratar múltiples enfermedades, entre ellas el trastorno del espectro autista. A favor de este método no tengo absolutamente nada que decir, lo que sí puedo decir es en contra, y es un método que se basa en la idea de que el autismo está producido por parásitos y que si uno elimina los parásitos el paciente se cura.
Entonces, la estrategia para eliminar esos parásitos es hacer enemas con dióxido de cloro. Estos enemas no hacen más que producir un daño que puede llevar a la insuficiencia renal, y como consecuencia de la insuficiencia renal, el paciente debe ser dializado o trasplantado. Por otro lado, también produce cianosis por metahemoglobinemia. Básicamente es que la sangre pierde la capacidad de transportar oxígeno y el paciente se pone azul. Esto destruye los glóbulos rojos y obviamente no es compatible con la vida. Por lo tanto, potencialmente es un tratamiento que puede ser letal, y de hecho hay casos reportados y está desaconsejado por cualquier comunidad científica, como por ejemplo la Food and Drugs Administration. En cuanto a la revisión bibliográfica, hay 4 trabajos publicados que van entre el año 2014 y el año 2020 y hacen referencia a los efectos adversos producidos en pacientes que fueron sometidos a un tratamiento con el suplemento mineral milagroso. Hay que tener en cuenta que muchas veces se publican casos aislados de pacientes que han respondido a un tratamiento, y eso es en lo que evidencia científica llamamos case report. Es un caso que uno informa porque tiene una particularidad, pero no quiere decir que ese tratamiento que se le dio a esa persona sea efectivo para otros individuos. Por eso tenemos que basarnos en lo que es la medicina que se fundamenta en la evidencia científica. Se diseña un experimento en el cual hay un montón de participantes, hay distintas condiciones experimentales, y en ese caso sí se puede obtener información que tiene mucho más peso estadístico y que nos permite extrapolar a la población en general lo que a veces vemos en un caso aislado. Es decir, verificar si hay un mecanismo detrás de eso o no. Por otro lado, también sucede que estamos expuestos muchas veces a cuestiones de marketing, a querer creer que algo va a tener un resultado milagroso, y tendemos a pensar que vamos a poder solucionar un problema simplemente adicionando una vitamina o agregando algunas gotas. Y es muy fácil engañar a la gente, pero es muchísimo más difícil explicarle a las personas que fueron engañadas. Entonces, no hay que creer todo lo que vemos, hay que tener en cuenta que detrás de todo eso hay un rigor científico que tenemos que respetar para poder llegar a las conclusiones, y que no todas las intervenciones van a dar los resultados que nosotros esperamos. Porque obviamente, como les decía anteriormente, hay cosas que en determinado periodo de la vida se pueden cambiar, pero una vez que ya están estructuradas, tenemos que tratar de suavizarlas o llevarlas a un punto que sea el punto de mayor beneficio, pero sin poner en juego la vida y la salud de esa persona. ¿Consejo para llevar a casa? Cada paciente que tiene trastorno del espectro autista es un mundo, y debemos recorrer un camino individual y personalizado, haciendo pequeñas intervenciones y viendo qué es lo que sucede. No existe suplemento milagroso ni existe una cura definitiva, es simplemente aceptar la neurodiversidad. Espero que este video les haya sido útil. Si tienen preguntas o consultas, pueden dejarlas acá en los comentarios que yo las voy a responder. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Si les gustó este video, pónganle like y suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias y hasta pronto.